Nos faltan 134 días hasta la Navidad. Hasta la Navidad. Y yo sé que todos están preparando, ¿no? ¿No? Ah, ¿qué tipo de gente son? Pero hoy vamos a predicar un sermón de la Navidad. Un sermón navideño. Porque estamos en el libro del profeta Miqueas. Y en Miqueas 5, el profeta habla acerca del lugar del nacimiento del Cristo. Un texto que frecuentemente se menciona o se lee en el tiempo de la Navidad, porque este texto fue usado por los fariseos y los líderes de los judíos cuando Herodes les preguntó dónde dicen las escrituras que nacerá el Cristo, el rey de los judíos, y dijeron pues en Betlehem, en Belén. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Miqueas y el sermón se enfoca en capítulo 5. La lectura empieza en versículo 2 porque si recuerdan del sermón del domingo pasado, terminamos la lectura de capítulo 4 en versículo 1 de capítulo 5. Entonces Miqueas capítulo 5, vamos a leer esta porción de las escrituras y vamos a pausar y hacer algunos comentarios durante el sermón y concluir con cuatro lecciones que provienen de esta porción de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, presten atención, escuchen la palabra de Dios con fe en Miqueas capítulo 5. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a pausar. Noten, si tienen sus Biblias abiertas al libro de Miqueas, no es necesario que usen sus Biblias porque el texto está en el boletín, pero si ustedes recuerdan, en capítulo 4, versículo 8, dijo: y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Dijimos que en capítulo 4 Dios había prometido que el rey regresaría a Jerusalén. Entonces los judíos estaban esperando el regreso de su rey después de su exilio, después de su tiempo de castigo entre las naciones. Pues en Miqueas capítulo 5 nos dice que el rey prometido, el rey quien regresará a Jerusalén, nacerá en Belén Éfrata. Y dice Belén Éfrata porque había dos pueblos llamados Belén, uno en el sur y uno en el norte, y Belén Éfrata es el Belén del sur en Judá. El rey, el Señor en Israel, nacerá en la ciudad o el pueblo de Belén, como 5 millas de Jerusalén. Esta profecía del nacimiento del rey es diferente, es un poco raro o extraño. ¿Por qué? Porque es tan directo. Es una profecía tan directa. Dijimos el domingo pasado que Pablo habla del misterio de Cristo, que las escrituras del Antiguo Testamento revelan al Señor Jesucristo, pero misteriosamente, con imágenes, figuras, tipos y mucho más. Promesas que se presentan en lenguaje no tan directo o claro como esto. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es muy directo. Es interesante que esto fue revelado tan claramente que los fariseos sabían cuando Herodes les preguntó dónde nacerá el rey de los judíos. Ellos dijeron, pues, según el profeta Miqueas, en Belén. En Belén. Y otros judíos también entendieron en el libro de Juan
los judíos dudaron la identidad del Señor Jesucristo porque ellos pensaron que Él había nacido en Galilea. Y dijeron, tú no puedes ser el Cristo porque sabemos que el Cristo nacerá en Belén, pero tú eres de Galilea. Galilea. Sí, Galilea. Galileo es otra persona. Los judíos entonces entendieron la promesa directa que se encuentra en Miqueas capítulo 5. Seguimos la lectura en Miqueas 5, versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Habrá un periodo de exilio entre ahora, el tiempo de Miqueas, y el nacimiento de este rey. Su nacimiento no viene rápidamente, sino después de un tiempo, después de un periodo de exilio y sufrimiento y aflicción. Vendrá el rey, pero todavía no. Y los versículos 4 y 5 describen la paz y la seguridad, la perfección que se inaugurará cuando viene este rey. Cuando viene el rey prometido, el Cristo, Él Él traerá consigo un tiempo de bendición y perfección. Dice, y Él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y el Rey, será nuestra paz. Vamos a hablar mucho de estos versículos en otra parte del sermón, pero podemos decir que esto regresa a las imágenes del misterio de Cristo. Es como una pintura, como una imagen de una vida ideal, una vida perfecta de seguridad y prosperidad y paz. Pero vamos a dedicar más tiempo a estudiar esos versículos en otra parte del sermón. Vamos a continuar con la lectura en la segunda parte del versículo 5. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, que es una ciudad en Asiria. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Recuerden, en Miqueas, en los primeros capítulos, él ha hablado acerca del exilio en Babilonia. Pero la amenaza actual de su día no fue Babilonia, sino Asiria. Y vemos en 2 de Reyes, capítulo 18, que Asiria conquistó a Samaria, la capital del norte, del reino del norte. Y luego los ejércitos de Asiria, después de derrotar al reino del norte, ellos invadieron el reino del sur, el reino de Judá. Y conquistaron varias ciudades fuertes, y también llegaron hasta Jerusalén. Entonces, la amenaza actual del tiempo de Miqueas no fue los babilonios, sino los asirios. Y vemos sabemos que cuando vinieron los asirios y llegaron a la ciudad de Jerusalén, ellos proclamaron y anunciaron: no confíen en tu Dios ni en el Dios de tu rey Ezequías. Nosotros hemos derrotado a todos los pueblos, todas sus ciudades y todos sus dioses, y ustedes no pueden resistirnos. Y los líderes de Jerusalén dijeron: no digan estas cosas en nuestro idioma, porque los habitantes de la ciudad te van a oír y van a perder su esperanza. Pero los asirios clamaron a gran voz en hebreo: ustedes no pueden sobrevivir, no pueden resistirnos, y más y más. Y maldijeron el nombre de Jehová. Y Ezequías, si recuerdan,
tomó la carta de los asirios y lo presentó al Señor en el templo y dijo: Señor, nosotros no podemos defendernos. Lucha para nosotros, Jehová. Y Jehová envió un ángel que mató más que 100,000 de personas de los soldados asirios y salieron, no conquistaron a la ciudad de Jerusalén. Entonces vemos en estos versículos una promesa que aunque los asirios nos atacan, nosotros vamos a triunfar sobre ellos. Pero debemos pensar de esos versículos a otro nivel también. No solamente la historia de aquel día y no más, sino también en el libro de Apocalipsis. Vemos que la ciudad o el reino de Babilonia es una metáfora para los enemigos del pueblo de Dios. Así también los asirios representan, obviamente, los asirios de aquel día, pero representan algo más: los enemigos del pueblo de Dios. Y Miqueas entonces describe un tiempo cuando los enemigos del pueblo de Dios nos atacan y hacen mucho daño a nosotros, pero nosotros eventualmente conquistaremos a nuestros enemigos, a los asirios. Cuando se levanta el rey prometido, él tendrá victoria contra los asirios, es decir, los enemigos del pueblo de Dios, metafóricamente, los poderes fuertes del mundo humano. Y luego la lectura continúa en versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Ahora regresamos a la idea del exilio. Las profecías, como dijimos el domingo pasado, saltan de diferentes momentos en el tiempo y diferentes imágenes como sueños. Y aquí hemos regresado al tiempo de exilio y la idea del pueblo de Dios en todo el mundo, entre las naciones. La metáfora del rocío es que el rocío está en todas partes. En la hierba, cada hojita del césped, de las hierbas, tiene el agua del rocío, está en todas partes. Y Dios dice: así será mi pueblo, entre las naciones, dispersados entre todos los pueblos. Y luego Miqueas describe el pueblo de Dios entre las naciones como fuertes y victoriosos. Versículo 8. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Los leones pueden andar entre los otros animales sin miedo. No tienen miedo de nada, porque ellos son los más feroces, los más fuertes también. Entonces Dios dice que cuando su pueblo está en exilio entre las naciones, ellos no deben tener miedo. Deben actuar con valor, con valentía, con confianza. En los últimos versículos, desde el versículo 10 hasta el versículo 14, vemos que Dios declara su juicio también contra su propio pueblo, porque Dios nunca permite inmundicia entre su pueblo. Demanda, requiere, exige santidad en su pueblo. Entonces, cuando su pueblo anda en idolatría, en pecado, Dios juzgará y castigará a su pueblo. Versículos 10 al 14. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar tus caballos. Noten, tus caballos. Está hablando a su pueblo. Tus caballos de en medio de ti, y haré destruir tus carros.
Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Asimismo destruiré de tu mano las hechicerías y no se hallarán en ti agoreros. Y haré destruir tus esculturas y tus imágenes de en medio de ti. Y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Arrancaré tus imágenes de Asera de en medio de ti y destruiré tus ciudades. Pausamos. Dios se dirige a su pueblo. Israel, Judá, tus imágenes, tus ciudades, tus caballos, tus carros, tus cosas, voy a destruirlas. Y luego termina con una declaración de venganza contra las naciones desobedientes. Versículo 15. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron. Dios juzgará a todos, su pueblo y las naciones alrededor. Pues, ¿qué podemos aprender, hermanos, de Miqueas 5? 4 lecciones. 4 lecciones para ayudarnos a entender y poner en práctica la enseñanza de este capítulo. En primer lugar, vemos ejemplos de la soberbia y la necedad del hombre. La soberbia del hombre y la necedad del hombre. En versículos 10 al 14 que acabamos de leer, vemos una lista de varias cosas que Dios dice que Él destruirá. Y vemos en esta lista de cosas que serán destruidas por Dios, los esfuerzos de parte del hombre para ser poderoso y sabio. Los caballos y los carros son para atacar a otras personas. Y las fortalezas, las ciudades fortalecidas, son cosas para defenderse. Los caballos y carros son para atacar, las fortalezas son para defenderse. Son los esfuerzos del hombre para atacar o para defenderse, es decir, sus esfuerzos para ser fuerte. Y también vemos los esfuerzos del hombre para obtener conocimiento por hechicerías y agoreros. Vamos a consultar a los que adivinan esto y el otro. Vamos a buscar conocimiento escondido. Vamos a obtener conocimiento mágico y muchas cosas. Entonces vemos que el hombre cree que es fuerte. Tenemos caballos y carros. El hombre cree que es fuerte, tenemos fortalezas. El hombre cree que es sabio, tenemos agoreros, tenemos hechicería y más. Sabemos y conocemos tantas cosas. También vemos los esfuerzos del hombre para tener confianza, porque tienen esculturas e imágenes y muchas cosas. Ahora tenemos un Dios. Ahora tenemos un Dios quien nos protegerá, quien nos bendecirá, quien nos dará la victoria, quien bendecirá a nuestra agricultura y mucho más. El hombre mira sus caballos y carros, mira sus fortalezas, mira sus agoreros y mucho más, mira sus ídolos y dice, mira todas las cosas que yo tengo. Mira todas las cosas que nosotros hemos hecho. Mira todo lo que hemos obtenido y alcanzado y realizado. Y Dios dice, estas cosas son la obra de tus manos. Estas cosas son la obra de tus manos. ¿Y qué son? ¿Qué son en comparación con Dios? La fuerza del hombre en comparación con la fuerza de Dios. El conocimiento del hombre en comparación con el conocimiento de Dios. La confianza del hombre en los ídolos en comparación con la confianza del hombre en el Dios vivo y verdadero. Dios dice, voy a destruir a todas estas cosas que ustedes han hecho. La obra de tus manos para ser fuertes, la obra de tus manos para ser sabios, la obra de tus manos para ser religiosos. Voy a destruir todas estas cosas porque no es nada. Es la obra de tus manos. ¿Qué es la fuerza del hombre? Si todas las naciones del mundo
se unieron y lanzaron toda su fuerza militar contra Dios, todos sus bombas y sus misiles, no sé cómo se dicen, y todos sus misiles nucleares, y todos los aviones, y todas las naves, y si lanzaron todo en el mismo momento, todo unido para atacar a Dios, ¿qué sería el efecto? Nada. No sería nada. Las hormigas del selva nos pueden matar. Decimos, una hormiga, la mato. Pero las hormigas del selva te pueden matar por la cantidad que te pican y más y más. ¿Qué pensamiento? No somos ni hormigas contra Dios. Si lanzamos todos nuestros esfuerzos, toda nuestra fuerza contra Dios, no hace nada. No cumple nada, ni una gota de algo contra Dios. Vemos de un lado nuestra soberbia, todo lo que hemos hecho, y luego vemos nuestra necedad. Dios dice, destruiré a todo esto. Destruiré a todo esto. Entonces, hermanos, como los hijos de Dios, nosotros no debemos pensar, los soberbios y los necios. Nosotros podemos caer en la misma trampa. ¿Cómo? Si nosotros no oramos para la bendición de Dios sobre los medios de gracia. Mira esta iglesia que tenemos, una iglesia tan grande con un estacionamiento bien grande y 2 casas pastorales y un salón bien grande, otro salón, santuario, oficinas. Mira todo lo que hemos hecho. Y mira, tenemos un boletín con un logo perfecto. Y tenemos un orden de servicio y pianista y corbata. Y mira todo lo que tenemos y hemos hecho. Si pensamos esto, vamos a tener éxito en estas cosas. Pero no pedimos la bendición de Dios. Estamos actuando en una manera soberbia, confiando en nosotros mismos, que es necedad, es la necedad. Si no pedimos la bendición de Dios sobre la medicina o las operaciones médicas, si no pedimos que Dios nos dé nuestro pan diario, si no oro que Dios me dé el pan diario, estoy diciendo, no necesito que Dios me dé el pan diario, yo lo haré yo mismo. Si nosotros no oramos que Dios nos libre del mal, líbranos del mal, estamos diciendo, no, yo puedo resistir en el momento de tentación, yo puedo escapar del mal, no necesito a Dios. Nuestra falta de orar, falta de depender de Dios, significa que pensamos de nosotros que tenemos fuerza y conocimiento y confianza en nosotros mismos, que es la misma soberbia y la misma necedad. Y Dios dice, yo destruiré estas cosas en tus vidas, hablando a su pueblo. Dios habló a su pueblo, destruiré tus ciudades, tus carros, tus caballos, tus ídolos y más. Entonces, hermanos, no debemos apuntar con el dedo a otras personas lo que nosotros estamos practicando en nuestras vidas, por no orar y no confiar en el Señor, por no depender de Él en todas las cosas. Debemos arrepentirnos de nuestra soberbia y nuestra necedad. Segundo, es importante saber que conocer y creer son distintos, no son opuestos, son distintos. Conocer y creer. Tú puedes saber muchas cosas acerca de Jesús y acerca de la Biblia sin creer en Jesús. Vemos un ejemplo perfecto de esto en Miqueas 5, versículo 2. Cuando Herodes les preguntó a los fariseos, ellos sabían inmediatamente dónde nacería.
Ellos tenían conocimiento acerca del Señor Jesucristo. Sabían muchas cosas, pero no creyeron en el Señor Jesucristo. Creer es más que conocer. Creer es, sí, conocer, también consentir y finalmente confiar. Creer, voy a repetirlo, es conocer, entender los detalles, los datos. Consentir, estoy de acuerdo, estas cosas son la verdad. Y confiar, y yo agarro al Señor Jesucristo, abrazo al Señor Jesucristo, yo me meto, yo me lanzo, yo entro, yo confío. Creer es conocer, consentir y confiar. Y esto es absolutamente necesario para los que vienen a la iglesia semana tras semana, pero no creen. No es suficiente conocer de Jesús, yo conozco de Él, sin conocer al Señor Jesucristo, por la fe. Sí, yo sé quién es. Quizás yo estoy de acuerdo que Él es el Cristo, que Él es Dios, que Él murió y resucitó de los muertos. Sí, no niego estas cosas, pero no confías en estas cosas. No es suficiente conocer y quizás también consentir. Ok, es la verdad. Si es la verdad, confía. ¿Tienes fe en el Señor Jesucristo? ¿Confías en Él? Y cuando pregunto esto, cuando digo, ¿tienes fe o confías en Él? No me refiero a alguna experiencia dramática. Sí, yo tengo el sentimiento de la fe. Sí. No. La pregunta, ¿tienes fe? ¿Crees? ¿Confías? Significa, sí, expresa tu fe, confiesa tu fe en el Señor Jesucristo. La fe se expresa y se manifiesta en la vida del creyente. Conocer de Jesús no es igual a conocer al Señor Jesucristo por la fe. Y los que creen y confían en el Señor Jesucristo profiesan su fe y se unen con la iglesia por medio del bautismo. Entonces el nuevo creyente no debe sentir confuso. ¿Ahora qué hago? Profiesa su fe y será bautizado y admitido a la asamblea de la iglesia. Y luego participa del sacramento de la Cena del Señor con todos los hijos de Dios. Y ahora no hay dudas y preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago? Pues participamos en la vida de la iglesia. Y si una persona dice, con todo esto, todavía no sé qué decir, pues podemos ayudar. No es un secreto. No vamos a decir, pues, si no tienes las palabras, no puede ser. No hay nada secreto. No hay secretos. No hay que avanzar a un nivel secreto para entrar en la iglesia. Si uno todavía dice, no sé qué decir, pues podemos ayudar. Podemos ayudar. No estamos aquí para detener, sino para animar. Conocer y creer son distintos. Crean en el Señor Jesucristo. Los últimos puntos son más largos y deben movernos como cristianos, deben movernos a una fe más grande, una confianza más profunda en el Señor Jesucristo, y también deben mover a los incrédulos a venir a Cristo. Porque Jesucristo es el Rey divino
y el pastor divino. Número 3, el rey divino. Dijimos que Miqueas 5:2 es sorprendente por ser tan directo en la manera en que pronuncia que Belén será el lugar del nacimiento del rey prometido. Y es una sorpresa porque normalmente las cosas se presentan más misteriosamente. Pero debemos ver que varias cosas sí se presentan por medio de misterio, por medio de metáforas y cosas más oscuras. Porque en Miqueas capítulo 5, versículo 2, aunque el lugar del nacimiento es bien directo y claro, hay otras cosas que no son tan claras, aparte de una explicación más completa. Noten conmigo que hay dos salidas en Miqueas capítulo 5, versículo 2. Dos salidas. El Señor en Israel saldrá de Belén. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. La palabra salir. De ti me saldrá, de Belén. Ok, esto es la primera salida. Y vemos en la segunda parte del versículo que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este rey que nace en Belén, sale de Belén, pero también tiene salidas desde la eternidad, una salida eterna. El rey prometido tiene dos salidas, y estas dos salidas nos presentan, nos describen las dos naturalezas del Señor Jesucristo, que el rey prometido es un rey divino. El rey prometido es un rey divino. En varios lugares en el Antiguo Testamento, Dios reveló que el rey prometido, el Cristo, el Mesías, sería divino. Por ejemplo, en Salmos 110, el Señor dijo a mi Señor, Jehová dijo a mi Señor. Y Jesús les preguntó a los judíos, ¿cómo es que David llama a su hijo su Señor? Porque es divino. También el año pasado, el día de la Navidad, prediqué un sermón de Isaías capítulo 9, versículo 6, que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y dijimos, como niño, nace su naturaleza humana. Como hijo eterno de Dios es dado dos naturalezas del Señor Jesucristo. Y aquí vemos en Miqueas 5, versículo 2, las mismas promesas. Que Jesucristo, el Rey prometido, es un Rey divino. Es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Sale de Belén, esto es su naturaleza humana. Sale desde la eternidad, es su naturaleza divina. Entonces quiero repasar brevemente dos doctrinas. La doctrina de la generación eterna y la doctrina de la encarnación, que son verdades profundas de la fe cristiana. La doctrina de la generación eterna, tocante su naturaleza divina, y la doctrina de la encarnación, tocante su naturaleza humana. Las dos salidas nos presentan la doctrina de la generación eterna y la doctrina de la encarnación. Vamos a empezar con la doctrina de la generación eterna. La generación eterna del Hijo de Dios. El Padre, Dios el Padre, ¿por qué se llama el Padre? Se llama el Padre porque Él eternamente genera al Hijo. Es Padre por ser Padre del Hijo. Y el Hijo se llama el Hijo porque es generado eternamente
por el Padre. Como dice en Salmo 2, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado o generado un hoy eterno. El Padre es el Padre solamente del Hijo eterno. El Hijo es Hijo solamente del Padre eterno. Y cuando decimos que el Padre genera al Hijo, o que el Hijo es engendrado o generado, estamos hablando de una generación eterna. Es decir, sin tiempo, sin sucesión de momentos, sin punto de tiempo y luego punto de tiempo y luego punto de tiempo. Si tienes pensamientos de sucesión de momentos, sucesión de tiempos, no pienses así. La generación eterna de Dios es eterna, sin tiempo. No había un momento en que el Padre empezó a generar el Hijo y luego terminó generando el Hijo, sino que desde la eternidad el Padre genera al Hijo y el Hijo es engendrado, sin tiempo, sin momentos sucesivos. La generación eterna del Hijo, ¿cómo es? Si sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. No fue una generación que empezó, ni es una generación que termina, porque es eterna. Es el ser de Dios. ¿Qué significa ser el Padre y ser el Hijo? Significa generar eternamente al Hijo y ser engendrado eternamente. Esto es lo que hace al Padre, y al Hijo, el Hijo. Y estos son principios, no básicos, pero fundamentales de la fe cristiana y los credos cristianos. Confesamos que el Hijo es engendrado o generado eternamente por el Padre. Y no se llama el Hijo por ser el Hijo en la carne, sino por ser Hijo en su naturaleza divina. La manera en que el Hijo es por ser generado eternamente por el Padre, sin pasado, sin presente, sin futuro, sin sucesión de momentos. Entonces, Él, cuyas salidas son desde el principio, tiene que ser divino. Si el rey de Israel, si sus salidas son desde los días de la eternidad, Él ha existido desde siempre y siempre existirá. Es un rey divino. Es un rey divino. Pero este rey divino que sale desde la eternidad, también sale de Belén. Esto nos trae a la doctrina de la encarnación del Hijo. La encarnación del Hijo. ¿Cómo es que el Dios eterno nace? ¿Cómo puede ser que el Dios eterno, sin sucesión de momentos, nace en Belén? ¿Cómo puede ser? Pues, en la encarnación del Hijo, nosotros debemos considerar dos naturalezas unidas en una persona. Dos naturalezas unidas en una persona. La distinción entre la naturaleza y la persona es la distinción entre qué y quién. Si preguntamos ¿qué es Samuel? Yo soy un ser humano compuesto de cuerpo y alma. Esta es mi naturaleza, cuerpo y alma, ser humano. ¿Quién es esta persona? Pues yo soy Samuel. Soy un ser humano distinto de Jonathan o todos nosotros somos personas distintas. ¿Qué somos? Seres humanos. ¿Quiénes somos? Pues cada uno tiene su nombre. ¿Qué es la naturaleza? ¿Quién es la persona? Entonces, si vemos al Señor Jesucristo en la carne y decimos, ¿qué es? Vamos a tener que decir, es Dios, una naturaleza, y hombre, segunda naturaleza. ¿Quién es? Es el Señor Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, una persona. No es dos personas, no hay dos personalidades o algo en el Señor Jesucristo, es una persona.
Porque la manera en que la encarnación se realiza o sucede es que la persona eterna, el Hijo de Dios, termina o perfecciona una naturaleza humana nacida en la vientre de María. María da a luz a la naturaleza humana por el poder del Espíritu Santo. Ella forma en su cuerpo, como todas las mujeres que han dado a luz, ella también forma en su cuerpo la naturaleza humana del Señor Jesucristo. ¿Qué es esta criatura? Como dijo en la lectura, la criatura, ¿qué es? Un ser humano, con cuerpo y alma. ¿Pero quién es? Es el Hijo eterno de Dios que ha comunicado su personalidad, su persona a esta naturaleza humana. Entonces el niño que nace es Dios en la carne, con dos naturalezas distintas unidas en una persona. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Su salida es de Belén y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y esto significa, hermanos, no debemos fallar en reconocer la grandeza y majestad de tal proclamación. Dios mismo nacerá en Belén, como nuestro rey, como el rey de Israel, en un pueblo pequeño para estar entre las familias de Judá. Literalmente dice entre los miles, porque los pueblos son enumerados por su cantidad, y si tu pueblo no tiene 1000 personas, no se registra, porque no es suficientemente grande. Belén, un pueblo pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Será un rey divino. ¿Pero qué hará? Punto número 4. El pastor divino. El rey divino será un pastor a su pueblo. Un pastor divino. Un pastor perfecto. Dije que el Antiguo Testamento revela las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Será un rey divino y un rey humano. También vemos la misma cosa en otra metáfora, el pastor divino, quien también será rey de su pueblo. En Ezequiel capítulo 34 vemos varios versículos que nos presentan esto directamente. Ezequiel 34, este es el capítulo donde Dios pronuncia juicio contra los pastores de Israel, que abusan a las ovejas de Dios. En lugar de guiar y proveer y proteger, ellos oprimen a las ovejas de Dios. Y Dios dice, Ezequiel 34, 11, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Versículo 15, yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Jehová dice, yo seré el pastor de mi pueblo. Y luego dice en versículo 23, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. Decimos, Ezequiel, ¿cómo puede ser? Un pastor humano, hijo de David, un pastor divino, Jehová mismo. ¿Cómo combinamos estas dos cosas? En el Señor Jesucristo, Dios y hombre. Y vemos en Miqueas capítulo 5, en versículo 4, vemos un rey quien actúa con la fuerza de Jehová en la majestad del nombre del Señor. Y sus acciones confirman que este rey de Israel será divino y será un pastor para su pueblo. Él actuará con fuerza divina y digno del nombre majestuoso de Dios mismo, porque Él es Dios. ¿Y qué hace? Dice, y Él estará, significa, está delante de su pueblo. Ellos están
debajo de Él, y Él dirige y protege a su pueblo. Y Él estará y apacentará con poder de Jehová. Y ellos entonces morarán seguros. Morarán seguros. Las ovejas de Jesucristo, las ovejas del pastor divino, moran seguros porque su rey, su defensor, su pastor es divino. Cuando Jesús anunció en su ministerio, yo soy el buen pastor. Y cuando dijo, vengan a mí y os haré descansar. Y cuando dijo, mi paz os reparto, está diciendo, yo soy el pastor divino. Yo soy el pastor divino, dice el Señor Jesucristo. Yo soy Dios. ¿Cómo respondemos a esto? Con una fe más fuerte y profunda. Confiando en el Señor Jesucristo. Aún más. Aún en la vejez fructificarán, dicen los salmos, sí. Aún en la vejez podemos confiar más y más y más en nuestro pastor divino. Y en la seguridad y la paz que Él nos da. Y nosotros confiamos que Él estará enfrente de nosotros. Y no hay nadie que puede atacarnos por derrotar a Él o por atacarnos por otro lado. No, Él nos protege de todos nuestros enemigos. Es un pastor divino, con poder divino. Y estamos entonces seguros en los brazos divinos del Señor Jesucristo, cuya salida es de Belén y cuyas salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. ¿Cuál es la aplicación? ¿Cómo respondo? Por confiar y descansar en el Señor Jesucristo, en el pastor divino. Él apacentará con poder de Jehová. ¿Qué necesitamos que Él no nos ha dado o no nos dará? Nada. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, confíen en Él y Él será tu paz. Y este será nuestra paz, dice Miqueas 5:5. Y este pastor divino será nuestra paz. Es difícil encontrar paz en los hombres y las cosas de este mundo, ¿no? Aún con seguros, seguros de vida, seguros médicos, seguros de auto y mucho más, no confío en las compañías de los seguros. Aunque me aseguran de muchas cosas, este será nuestra paz. Y morarán seguros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, el pastor divino debe movernos a la fe. Pero antes de concluir, tenemos que reconocer que los pastores también atacan a los enemigos de las ovejas, defienden a las ovejas. Vimos que los asirios, dice en versículo 5, entonces levantaremos contra él, contra los asirios, o contra el asirio, 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada. Un pastor fiel defiende su pueblo y ataca a los lobos, y los leones, y los osos. Entonces el pastor divino destruirá a los enemigos de su pueblo. La imagen del pastor divino nos da confianza porque somos las ovejas. Pero para la persona que no es una oveja de Cristo, por no confiar en Él, la imagen de un pastor divino con poder divino debe causar miedo en el alma. Este pastor fuerte que ama a sus ovejas me cuenta como enemigo y me destruirá con su poder y su venganza. Y con ira y con furor haré venganza en las naciones que no obedecieron.
¿Cuál pastor quieres? ¿El pastor tierno, quien ama y apacentará a sus ovejas? ¿O el pastor divino que destruye y con venganza a los enemigos de su pueblo? Pues hermanos, todos nosotros debemos creer en el Señor Jesucristo y decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él apacentará con poder a mí y con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y yo moraré seguro, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será mi paz. Mi paz. Hermanos, ¿es el Señor Jesucristo tu paz? No hay mejor paz que esto. No hay mejor paz que la paz que se encuentra en Él, porque es un pastor divino. Es Dios en la carne. ¿Qué más? ¿Cuáles motivos hay? ¿Cuáles otros motivos hay para confiar en Él y descansar en Él? Hermanos, no tengan miedo de nada. No tengan miedo de nada. Nuestro Rey es nuestro pastor, es nuestro Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermanos.